La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes. ¿Me pueden confirmar que pueden ver la pantalla y que se escucha bien, por favor? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Les doy la bienvenida al webinar de hoy, que es sobre las causas y consecuencias del lunes negro. Fue una fuerte caída que se generó en los principales índices durante el día lunes, al comenzar la semana. Vamos a hablar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que generó este fuerte desplome en los principales índices. También vamos a ver lo que pasó con el precio del petróleo, que también tuvo un fuerte desplome, una fuerte caída. Vamos a ver las causas, cuáles son las consecuencias que esto puede generar y que ha generado en el mercado, y qué es lo que debiera estar pasando durante las próximas jornadas. ¿Ok? Para comenzar, lo primero es ver lo que es la plataforma. Vamos, en este momento estamos viendo lo que es el precio del petróleo en un gráfico en que cada una de estas velas es diarias, ¿ok? Y vemos este fuerte desplome que incluso llegó al WTI a una zona de los $27 el barril aproximadamente. ¿Qué pasó durante el día lunes? Acá vemos primero lo que es la situación entre Arabia Saudita y Rusia. Vimos que el día viernes, aquí vemos una noticia de lo que es New York Times, el día viernes, para hacer un poco de resumen de lo que pasó en los mercados, fue la reunión de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto a países aliados, y estos países aliados están liderados por Rusia. No se alcanzó un acuerdo de mantener la producción controlada, ya que eran las expectativas que estaba apuntando el mercado. ¿Y por qué pensaban todos que iban a mantener una producción controlada y que incluso la producción podría disminuir? Por algo súper sencillo, porque el precio del petróleo venía con una caída bastante violenta, si se dan cuenta, desde comienzos de enero, que estaban $65, hasta el día viernes de la semana pasada alcanzó los $44. Estamos hablando de una caída superior a $20, que es aproximadamente el 33-35% del valor que tenía solo hace 2 meses atrás. Este fuerte desplome, esta fuerte caída en el precio del petróleo se debe a las débiles expectativas, en primera instancia, de la demanda que iba a tener el crudo, considerando de que toda la situación la situación del coronavirus iba a seguir generando incertidumbre en el mercado. ¿En qué sentido? En que iba a golpear a la economía, y la economía, obviamente, cuando se ve alguna contracción o algún freno en el crecimiento, hay menor demanda por materias primas. Y el petróleo es uno de los que se ve menos demandado. Ahora, ¿por qué se generan expectativas de menor crecimiento en términos de la actividad económica con la situación del coronavirus? Por algo súper sencillo. Vemos la expansión que tuvo en Europa y partió en Italia, por ejemplo, un brote bastante importante donde empezaron, en primera instancia, me dicen que no tienen audio. No sé si me pueden confirmar que se escucha bien, pero es más de una persona que dice que no tiene audio. No puedo escucharlo. Sí, es más de una persona que dice que no tiene audio. Si me pueden confirmar, por favor. ¿Se escucha bien? Ya, entonces problema de quienes lamentablemente no tienen el audio. Así que para que lo puedan solucionar. Pero sí, el audio está ok. Muchas gracias por confirmarlo. Bueno, como comentaba, el gran problema que tiene la expansión del coronavirus es el siguiente. Cuando comenzó en Italia, vimos que en general partió un brote bastante importante, donde la primera medida fue que muchas escuelas no tuvieran clase. Que las escuelas no tengan clases significa que los niños no van a clases, por lo tanto tienen que quedarse en la casa. Ya uno de los padres tendría que faltar al trabajo pensando en que alguien tiene que cuidarlo, no se puede quedar en la casa solo. Y eso genera menor producción, obviamente que haya menos gente trabajando.
Ahora, el gran problema es que con la gran expansión que tuvo el coronavirus y que ha tenido y que sigue teniendo, obviamente eso también no solamente se limita a lo que son las clases, en que los niños no vayan a clases, sino que también los trabajadores empezaron a faltar por la situación del coronavirus trabajando desde su hogar. Muchos trabajos no se pueden hacer 100% desde la casa. Eso también va generando menor productividad, menor producción al país y las expectativas apuntan a que eso debiera seguir manteniéndose un crecimiento bastante menor en términos de los siguientes meses por la situación del coronavirus. Genera una paralización en las industrias y obviamente esta paralización implica una menor actividad. Eso generó una caída en el precio del petróleo bastante importante y el día viernes ya la guinda de la torta fue la situación que Rusia y Arabia Saudita no llegaron a un acuerdo, o mejor dicho, Rusia y la OPEP no alcanzaron un acuerdo por mantener la producción controlada de petróleo y eso generó obviamente expectativas de que podría seguir cayendo el precio. Ya el fin de semana fue bastante más, fue un conflicto mucho mayor, por eso que durante el fin de semana cayó fuerte el precio del petróleo y la apertura del lunes de esta semana, del lunes, digamos, en Asia y en Oceanía, eh, el domingo en la noche en esta parte del planeta. Obviamente se vio una fuerte caída. ¿Y por qué? Porque Arabia Saudita, con su principal compañía, que es Aramco, dijo que van a bajaron los precios a clientes, algunos clientes especiales de bastantes tipos de crudo y adicionalmente a eso, lo que generó es que lo que van a empezar a generar es una mayor producción. Eso obviamente genera expectativas de que el precio deberá seguir cayendo porque cada vez quieren obtener una mayor parte de la torta. Piensen que la demanda va a estar bastante baja de petróleo durante probablemente los próximos meses. Y lo que están haciendo hoy en día es tratar de producir más para agarrar más parte de esa poca demanda, de esa menor demanda. ¿Eso qué implica? Que va a haber menos demanda por una parte, pero por otra parte va a haber cada vez mayor oferta. Las dos situaciones generan un exceso de oferta de petróleo y cuando hay un exceso de oferta de cualquier bien, se genera una fuerte caída en su precio. Eso estamos viendo con el petróleo, por eso tuvo una fuerte caída el día lunes, por eso alcanzó la zona de los 27 dólares y fracción el barril en el caso del WTI y en el caso del petróleo Brent alcanzó la zona de los 31 dólares aproximadamente. ¿Puede mantenerse una mayor debilidad en el precio del petróleo? Si se mantiene, por supuesto, la guerra de precios entre la OPEP y Rusia principalmente, perfectamente se puede ver una mayor debilidad en el precio del petróleo, especialmente si la situación del coronavirus empieza a generar lo mismo que ha pasado en Italia, pero en Estados Unidos, por ejemplo. En Italia las medidas han sido bastante exigentes partieron con una cuarentena para lo que es la región de Lombardía, que son cerca de 16 millones de habitantes, y hoy en día ya están con todo el país en cuarentena. Eh, en Madrid se tomó la decisión también de mantener en cuarentena y evitar que haya una aglomeración de más de 1000 personas. Digamos que se cancelan festivales, se cancelan muchas situaciones que por supuesto que son beneficiosas tanto para el turismo como también para la actividad económica. Todo eso se está cancelando. Si esa situación se lleva a Estados Unidos, que ya hay noticias que se están cancelando bastantes eventos, sin ir más lejos, hoy día se conoció que el día de San Patricio se suspendió en Chicago. Por lo tanto, ya vamos a empezar a ver una situación en que cada vez se genere una menor actividad, cada vez la gente esté mucho más retraída en términos de salir y de generar algún consumo. Por lo tanto, la economía deberá seguir cayendo, menor demanda de petróleo, menor demanda de activos y también de servicios, de bienes y servicios, lo que deberá seguir generando debilidad para los mercados financieros y también para el precio del petróleo. En este caso, el petróleo perfectamente podría incluso bajar de los niveles que alcanzó durante el comienzo de esta semana y perfectamente podríamos empezar a verlos en niveles mucho más inferiores. Obviamente que hay empresas que se ven mucho más presionadas y son precisamente las petroleras. Acá también hay alternativas bastante interesantes, por ejemplo, esta es ConocoPhillips, una de las principales petroleras del mundo, la cual ha mostrado una fuerte caída y se puede apreciar cómo pasó desde el día viernes a los 45 dólares
a cotizar a cerca de $30 aproximadamente. Estamos hablando de una caída de un 33% en el precio de su acción. Es un fuerte desplome en lo que son estas acciones. También lo que es la acción de Chevron, empresa también relacionada con el petróleo, tuvo una caída desde los $93 hasta cerca de los $80, un 13%, perdón, cerca de un 10% de caída, o más de un 10%, cerca de un 15% de caída desde el día viernes al día lunes, que obviamente se genera por la incertidumbre y por la fuerte caída en el precio del petróleo. Por lo tanto, podríamos seguir viendo esta mayor debilidad, sobre todo si nos percatamos de lo siguiente. Primero, de que este Black Monday fue tanto por la caída del petróleo y también por la situación del coronavirus. Pero fíjense lo que es la expansión del coronavirus. Este es un gráfico actualizado. eh, Van 118.000 casos confirmados aproximadamente. Si se dan cuenta, en la tabla del costado derecho de su pantalla, sale que China tiene la mayor cantidad de casos, pero que Italia ya tiene un número importante. Y obviamente eso deberá empezar a incrementarse en distintos lados. Estados Unidos sigue con cerca de 700 casos en la medianía de la tabla, que se alcanza a ver, pero obviamente podría tener un mayor impacto considerando de que eh, aún no han tomado medidas tan extremas para evitar un mayor contagio de lo que es el coronavirus. Por supuesto que si es que este contagio sigue en el mundo, se sigue generando en diversas partes del planeta, insisto, especialmente en Estados Unidos, podríamos seguir viendo una mayor debilidad en los mercados financieros. Y para eso también vamos a ver qué ha pasado con el S&P 500. El principal índice de Estados Unidos el día lunes, cuando comenzó la cotización, caía más de un 6%. En las primeras cotizaciones alcanzó un desplome del 7%. Allí se paralizaron las cotizaciones de todo Wall Street porque hay una regla anti-shock de mercado, que es cuando cae la bolsa un 7, un 13 y un 20%, se paralizan las cotizaciones durante 15 minutos porque obviamente se revisa qué es lo que está generando este desplome y después vuelven a operar para que no se genere tampoco un descontrol en lo que son las operaciones, especialmente en las que son operaciones que están como fuera de mercado, que es principalmente por toda la situación de que estamos en un mundo mucho más digitalizado y muchas de estas alternativas ya están puestas de manera computacional. Si se dan cuenta, el S&P 500 está mostrando caídas en las últimas jornadas, cierta volatilidad, pero sí se puede ver claramente que desde los máximos históricos que alcanzó durante mediados de febrero, ha mostrado casi un 20% de caída, desde los 3.392 puntos aproximadamente hasta los 2.700 puntos aproximadamente. Ha mostrado un fuerte desplome, cerca de un 20% en lo que es la caída. Sobre un 20% de desplome se habla de un mercado bajista. Sobre un 10% la bolsa está en una etapa de corrección. Por lo tanto, estamos muy cerca de un mercado bajista, el cual se podría concretar perfectamente si es que sigue la expansión del coronavirus, porque ya estamos viendo que las medidas que han tomado los distintos bancos centrales, las medidas que están tomando los gobiernos, si bien son suficientes por algún momento, después obviamente se mantiene la debilidad de fondo por estos mayores temores en la actividad económica global. Sin ir más lejos, el impulso que tuvo, voy a marcarlo en una figura o en un rectángulo, este impulso que tuvo, si se puede apreciar en allí. Ese impulso que tuvo durante aproximadamente comienzos de marzo se debió a que la Reserva Federal de Estados Unidos tomó medidas. Lo que hizo fue bajar la tasa de interés de forma sorpresiva en 50 puntos. No era sorpresivo que bajaran la tasa, pero esperaban a que lo hicieran durante la reunión del 17 y 18 de marzo de este mes, que es la próxima semana. Y se adelantaron tomando esta medida de emergencia. Eso obviamente genera un impulso para la bolsa porque los estímulos monetarios es prácticamente una inyección de capital para las compañías. También eso genera expectativas de mayor consumo y de mayor inversión. Y todo eso se resume en que a la bolsa le va bien, a las empresas le va bien. Por eso subió, pero después rápidamente quedó en nada ese impulso, ya que, y de hecho tuvo una caída mucho más fuerte por la guerra de precios de petróleo y también por toda la incertidumbre que sigue rondando con la situación del coronavirus. El Dow Jones ha perdido también bastante en términos de su capitalización, de los 29.500 puntos
pasó aproximadamente los 23.600, ahora está cerca de los 24.000 puntos. Un gran desplome en lo que son los principales índices de Estados Unidos, los cuales se mantienen bastante presionados. Creo que podríamos ver una mayor caída, una mayor debilidad, considerando que se sigue expandiendo lo que es el coronavirus. Por lo tanto, mucha atención, porque en caso de romper, en este caso, lo que es el índice Dow Jones, en caso de romper el piso de los 23.600 puntos aproximadamente, 650, podría caer hasta niveles anteriores cercano a los 21.600 puntos, 21.700 puntos. Zona de soporte siguiente para lo que es el precio del lo que es el índice Dow Jones. Tiene una zona de soporte bastante estable, fueron mínimos que dejó en la caída que tuvo a fin del 2018 y también fue una zona con gestión durante agosto y julio del 2017. Así que mucha atención de mantenerse la expansión, como les comento, del coronavirus. Perfectamente podríamos ver una mayor debilidad en los índices bursátiles. Las bolsas europeas también han sufrido bastante. Acá vemos lo que es el DAX alemán. Fíjense el desplome que ha mostrado desde los 13.700 puntos hasta los 10.400 puntos aproximadamente. Estamos hablando de una caída cercana al 25-27%. Es un desplome, claramente ya está en un mercado bajista el índice alemán, este es el DAX alemán, y por supuesto que la debilidad de este índice se podría mantener, especialmente porque ha tenido una fuerte expansión en Europa. Siguientes zonas de piso, 9.100, obviamente que tiene los 10.000 puntos como soporte psicológico y también una zona técnica, pero ya podríamos ver una mayor caída llegando hasta los 9.100 u 8.600 puntos. En general son 7 zonas de soporte bastante estables en caso de ver una mayor debilidad por la expansión del coronavirus. Las bolsas a nivel mundial han mostrado una fuerte caída. Lo que es Wall Street tuvo su peor día el lunes desde la crisis subprime. Por lo tanto, estamos hablando que en casi 12 años no había registrado una caída tan fuerte y esto obviamente genera mayor preocupación para el mercado porque las expectativas siguen apuntando a que la actividad económica va a seguir siendo cada vez más débil. Pasando a algunas acciones en específico, mucha atención con Royal Caribbean. Es una empresa de cruceros, está cotizando durante la última semana o la segunda parte de enero en los $134 aproximadamente. Llegó en la jornada de ayer hasta los $40 aproximadamente. Cayó casi $95, una acción que costaba 135, cayó $95, es un desplome gigantesco hasta que Donald Trump dijo que van a apoyar a las aerolíneas y también a las empresas de crucero. Y ahí se dio el impulso. ¿Cuál es el problema? Que si bien van a tener una ayuda y generó un repunte en este tipo de acciones, hay que considerar de que durante algún tiempo van a estar paralizadas esta industria, sobre todo lo que son los cruceros, porque han tenido un brote importantísimo. Hubo un crucero que estuvo en cuarentena, en un crucero italiano que estuvo en cuarentena en Asia, el cual en ningún momento tuvo, perdón, que estuvo en cuarentena en España, después hubo otro crucero en Japón, en Asia, que también estuvo en cuarentena, y ahora hay un crucero en San Francisco, Estados Unidos, que también ha estado en cuarentena. Por lo tanto, se genera un brote importantísimo de lo que es coronavirus dentro de los cruceros, porque obviamente hay una mayor cantidad de contagio. Y eso obviamente ha golpeado el precio de las acciones de cruceros y debiera seguir golpeándolas en caso de mantener esta expansión del coronavirus. Fíjense el gran desplome que ha tenido el precio de lo que es Royal Caribbean y de hecho si vemos un gráfico semanal y vamos a alejarnos un poco en el zoom, podríamos ver que incluso podría ir a buscar niveles menores. $30 aproximadamente e incluso, ¿por qué no?, acercarse a los $23 como zonas de soporte mucho más fuerte en caso de que se mantenga esta debilidad en el precio de los cruceros, sobre todo en el precio de la acción de los cruceros, sobre todo con esta expansión del coronavirus que ha sido bastante fuerte y que por supuesto que está frenando mucho lo que es esta industria. Como les comentaba, también las aerolíneas han tenido bastante problemas, se han cancelado muchos vuelos a China, a Italia y a lugares que tienen un foco bastante importante de lo que es el brote de coronavirus. Por otra parte, también hay que considerar
de que no solamente la cancelación de vuelos implica una situación de menores viajes. Hoy en día el ánimo de viajar es cada vez menor, el ánimo de ir a de algún turismo fuera del país en que uno se encuentre se hace cada vez menor por, obviamente, el temor de contagiarse del coronavirus, de este virus respiratorio. Y obviamente eso también genera implicancias en el precio de las acciones. Menor ingreso es esperado en lo que son las aerolíneas por la cancelación de vuelos, por menor disposición a volar por parte de las personas, implica de que cada vez tengan obviamente una mayor caída. Lo que es en este caso Delta Airlines, vamos a ver un gráfico semanal que perfectamente incluso pudiera buscar la zona de los $32 como un piso bastante más importante, mucho más estable, entre los $32 y los $35 aproximadamente puede tener un piso bastante importante. No solamente Delta Airlines, sino que también Boeing ha sufrido bastante. Una de lo que son las aerolíneas más grandes del mundo, los máximos históricos que alcanzó durante marzo del 2019 prácticamente duplican al precio actual. Y desde justo antes de que comenzara el mayor revuelo por el coronavirus, sobre todo el impacto al mercado global, que fue a la última parte de enero, comienzo de febrero, pasó de los $347, $350 aproximadamente, hasta cerca de los $200. Estamos hablando de un desplome en lo que son las acciones de Boeing, de lo que son las acciones de aerolíneas, y esto lamentablemente se podría mantener en caso de que, por supuesto, siga la expansión del coronavirus. Ahora, una de las ventajas de nuestra plataforma es que se puede operar tanto al alza y a la baja. Es un mercado bidireccional. ¿Qué implica eso? De que se pueden tomar posiciones especulando que el precio podría rebotar en caso de que en algún momento alguien estime de que las acciones ya cayeron bastante y están muy castigadas, se pueden tomar posiciones al alza pensando en que podrían recuperarse de forma fuerte, pero también en caso de que se mantenga la expansión del coronavirus y las expectativas apunten a menores precios en las acciones, también en la mayoría de ellas se pueden tomar posiciones a la baja, digamos, especular con una venta corta, lo que obviamente en caso de concretarse se genera beneficios con una mayor caída en el precio de las acciones. Por lo tanto, mucha atención, siguiente zona de soporte cercano a los 180, $184 aproximadamente. Pero no solamente las aerolíneas y la empresa de cruceros han sufrido. Vemos también que Apple, por ejemplo, y también hay otras empresas como Microsoft, como Nike, etcétera, que han sufrido bastante porque ellos tienen dentro de su producción uno de los principales productores de sus bienes son precisamente desde China. Ellos producen prácticamente todo en China. Y eso uno lo puede ver, uno puede dar vuelta a su teléfono y se dar cuenta que dice Made in China, zapatillas, etcétera. La mayoría de las cosas se hacen en China. Como partió el brote en China y fue bastante violento y hubo ciudades que estuvieron completamente, digamos, cerradas, que estuvieron completamente en cuarentena, y mucha gente no fue a trabajar, todo eso implicó de que va a haber una menor producción. Y si hay menor producción, las empresas, principalmente las estadounidenses que tienen estas filiales de producción en China, no van a cumplir con sus pedidos. O sea, lisa y llanamente no los van a cumplir. Ahora, otro gran problema es que hoy en día China es un mercado de consumo muy importante para las empresas norteamericanas. Y eso también se está viendo afectado, porque obviamente hay que tomarlo en cuenta por dos cosas. Uno, porque hay menor disposición a salir de la casa para comprar bienes y servicios o adquirir servicios. Y por otra parte, también piensan, bueno, si es que me llega a dar coronavirus, necesito tener dinero porque no voy a poder trabajar en algún tiempo, porque voy a necesitar una salud o asistir a un servicio de salud en que obviamente me va a costar dinero y todo eso, o comprar medicamentos, etcétera. Entonces lo que van a hacer es que van a relegar sus gastos que sean más innecesarios y obviamente están guardando ese dinero para alguna eventual un caso mucho más grave por el coronavirus. Por parte de la producción y por parte de la demanda, obviamente se verían afectadas estas empresas. Y se ha visto. Fíjense cómo pasaron las acciones de Apple desde los máximos históricos de $326 hasta mínimos cercanos a los $256. Estamos hablando de una caída muy violenta para la acción de Apple. Hoy en día están los $275 aproximadamente. Podría mostrar una mayor debilidad, por supuesto, si es que la situación a nivel mundial sigue generando expectativas de que esta pandemia puede
podría ser mucho más grave en términos de la actividad económica. Cambiando un poco, no tengo coronavirus por si acaso, cambiando un poco el tema y pasando a lo que es la cotización del oro, ya que nos cambiamos de lo que es la renta variable a un commodity. En este caso, el commodity oro es uno de los principales commodity en términos de que se elige como preferencia cuando vemos incertidumbre en los mercados. Estos se llaman activos de refugio. El oro por naturaleza es un activo de refugio. ¿Y por qué? Uno, porque es muy escaso, y al ser escaso, cada vez que algo es escaso tiene mucho valor. Por algo los diamantes son tan caros, porque son escasos, a pesar de que hoy en día se pueden hacer en el laboratorio. Eh, lo otro es que es un activo de refugio porque se puede hacer líquido de forma bastante rápida, no en términos, digamos, químicos, sino que se puede hacer líquido de que uno puede cambiarlo por dinero de forma bastante rápida. Y es cosa de que uno vea, independiente de dónde me estén escuchando y viendo, uno puede ir al centro de esa ciudad y en muchos lados sale compro y vendo oro. Quizás suena un poco ridícula la explicación, pero es que es así de líquido. Uno puede ir con oro y venderlo en prácticamente cualquier parte. Y por eso que tiene esta cualidad de ser un activo de refugio, porque es líquido y porque es escaso. Por lo tanto, obviamente, cuando hay mucha incertidumbre, el mercado empieza a buscar este tipo de alternativas. Ahora, alguien me podría decir, ya, pero es mucho más seguro un bono del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo. Y yo podría decir, sí, es mucho más seguro. ¿Cuál es el gran problema? Que los bonos del Tesoro están dando un rendimiento bajísimo. De hecho, el mínimo histórico están dando actualmente. ¿Y por qué? Porque la Fed, todas las expectativas están puestas a que la Fed siga bajando la tasa de interés. Ya la bajó en 50 puntos base. Y esa es una tasa de referencia. Por lo tanto, todo lo que son los bonos toman esa tasa de referencia, obviamente con algún margen mayor, pero siguen más o menos la tendencia. Y si siguen cayendo las tasas en Estados Unidos para buscar una reactivación de la economía mundial, sobre todo también en Norteamérica, obviamente que los bonos del tesoro van a ser cada vez menos demandados porque van a dar un rendimiento menor. Incluso pueden dar, en términos de rendimiento real, puede ser negativo. ¿Qué significa eso? Que puede que me dé un rendimiento, por ejemplo, del 1%, por inventar un número. Pero si la inflación al año da 2%, perdón, está en 2%, y el rendimiento del bono al año está en 1%, yo perdí un 1% por adquisitivo, porque gané 1 de interés, pero la inflación subió un 2%, o sea, los artículos están más caros de lo que yo gané. Y es por eso que se hacen menos atractivos los bonos del tesoro y obviamente los inversionistas van en busca de otro tipo de activo, como puede ser, en este caso, el oro, que alcanzó máximos en los $1.700. Si se dan cuenta, estos máximos los alcanzó debido a toda esta incertidumbre, debido a toda esta al lunes negro, debido a toda la volatilidad en los mercados y a la expansión del coronavirus. Y aquí me tengo que ir a un gráfico semanal, donde cada vela es una semana, y me tengo que alejar en el gráfico. Y para que vean que estamos hablando que alcanzó máximos en los $1.700 no vistos desde diciembre del 2012. O sea, el mercado está con mucho temor. El mercado está viendo que efectivamente podría seguir una expansión del coronavirus, lo que obviamente podría ser muy perjudicial para la economía mundial. Y eso, por supuesto, que genera un fuerte impulso en lo que son los activos de refugio. Así que, si se dan cuenta, perdón, ahí estoy en un gráfico diario, alcanzó esta zona de máximos, creo que podría corregir hasta los 1640 como máximo, como soporte más fuerte, y después volver a tener algún impulso mayor. ¿Por qué se ha visto esta corrección? Bueno, principalmente porque después de este fuerte impulso de alcanzar máximo no visto desde el año 2012, hay una toma de utilidades, y la toma de utilidades genera esta caída en el precio del oro. Por otra parte, también hay que considerar de que muchos inversionistas tienen que liquidar oro para poder cubrir sus operaciones de renta variable, y eso también ha generado una toma de utilidades. Pero creo que podría seguir subiendo ya que es un activo de refugio por naturaleza. No descarto que incluso supere los $1.700 en el muy corto plazo si es que se mantiene la expansión del coronavirus. Otro activo de refugio es el yen japonés. Si se dan cuenta, el dólar frente al yen japonés ha mostrado una fuerte debilidad desde también la misma fecha que veíamos anteriormente, que la mayoría de los activos han comenzado a caer, que es
desde febrero, fines de enero, mediados de febrero, etcétera. Si se dan cuenta, en este caso, desde el 20 de febrero hasta la fecha actual, ha tenido una fuerte caída. ¿Y por qué? Porque se está apreciando el yen japonés frente al dólar. En ese sentido, lo que estamos viendo es que con esta mayor debilidad se genera por dos situaciones. Uno, por la mayor demanda por activos de refugio, en este caso el yen japonés. Y segundo, porque la expectativa de bajas de tasas por parte de la Fed implica de que el dólar se debilita a nivel global. Por lo tanto, por partida doble, el dólar frente al yen tuvo esta mayor caída. Debilidad del dólar e impulso del yen como activo de refugio. Me hacen una pregunta, nivel de entrada de compra en el oro aproximadamente, estamos cerca de ese nivel, entre los 1600, lo ideal 1640. Voy a dejar las preguntas de todas maneras para el final, pero me interesó esa porque como justo pasamos el oro, 1640 es una zona bastante interesante para vigilar dónde se podrían privilegiar compras pensando en ir a buscar los máximos cercanos a los $1.700. Eh, Como les contaba, por partida doble ha tenido debilidad, obviamente tiene un repunte, tiene un rebote, no hay ningún activo que suba o que baje de forma lineal. Y eso queda más que demostrado con el yen japonés, que ha tenido un rebote bastante importante, pero creo que podría tener una mayor debilidad en caso de que la Fed sea mucho más agresiva en la baja de tasas y también sé que el mercado sigue buscando activos de refugio. Obviamente, zona de entrada sería, ojalá, en torno a los 106.50, 105.90 aproximadamente. Acá hay una zona de congestión, hay una zona bastante interesante que voy a marcar. Se me acaba de perder. Y indicadores, figuras, ahí sí. Se me había perdido esto. En toda esta zona, ahí está. Pueden ver los cursos que tenemos grabados de uso de plataforma para poder ver cómo hacer todas estos dibujos, comillas, en lo que es el análisis chartista para los distintos activos. Zona de resistencia en toda la zona marcada, 106,45 y 105,90 aproximadamente. En esos niveles se podrían privilegiar posiciones vendedoras, obviamente con algunos stop loss agotados sobre esta zona de ruptura. Así que también sea bastante interesante si es que se mantiene toda la incertidumbre con la situación del coronavirus. Euro frente al dólar. El euro frente al dólar ha estado mostrando un desempeño bastante particular. Si se dan cuenta, mantiene una directriz alcista que podría estar tratando de romper en la jornada de hoy. Y este gran impulso que se generó desde mediados de febrero hasta la fecha actual, se ha debido principalmente por lo mismo, por las expectativas de una mayor baja de tasas por parte de la Fed. Ahora, ¿por qué ha estado cayendo los últimos días? ¿Y por qué creo que podría caer un poco más durante las próximas jornadas? Porque las noticias desde Europa no son muy buenas, en términos de que obviamente el brote está mucho más radicado en Europa que en Estados Unidos hoy en día, y obviamente eso implica expectativas de que las cifras macroeconómicas en Europa van a ser peores que en Estados Unidos, sobre todo en las cifras de febrero y especialmente las cifras de marzo. Eso obviamente genera una debilidad en el euro, genera expectativas de que el Banco Central Europeo debiera inyectar un nivel de capital importante, que ya lo está haciendo, debiera aumentar esa inyección de capital para tratar de mejorar la situación. Lo otro que es complejo para el Banco Central Europeo es que ellos tienen la tasa de interés en 0%, la tienen en los mínimos históricos. Esa es la tasa de interés de referencia. La tasa de depósito está en negativo, está en menos 0,5. Y la Fed bajó el otro día la tasa a rango o sea, lo bajó en 50 puntos base, pero sigue sobre el 1%. Son rango de 25 puntos base la tasa de interés en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene espacio para bajar la tasa, tiene espacio para mayor flexibilización monetaria, Europa no tanto. El problema de corto plazo es que los datos en Europa van a ser cada vez peores y eso deberá generar una mayor debilidad para el euro en el corto plazo, insisto. Pero al tener más espacio para actuar la Reserva Federal que el Banco Central Europeo, creo que ya pensando en las próximas semanas, el euro deberá seguir apreciándose frente al dólar, por una mayor debilidad del dólar frente al euro y no por una fortaleza del euro. ¿Okay? Ambas monedas se van a depreciar, el tema es que se va a depreciar, según mi criterio,
el dólar se va a depreciar más que el euro porque hay más espacio para actuar por parte de la Reserva Federal. Acá en caso de romper podría buscar el siguiente nivel, voy a dejar un poco en el gráfico porque obviamente está bastante cerca de esos niveles, 1,1240 a 1,1175, podría buscar como siguientes pisos para ya después poder mostrar algún impulso mayor si es que la Fed obviamente se pone mucho más agresiva en la baja de tasas y en los estímulos. De hecho, Donald Trump está pidiendo tasas en 0% por parte de la Fed. Cobre con caídas, está muy ligado a la actividad económica. Por supuesto que esta debilidad se genera por la situación de la expansión del coronavirus. China es el principal consumidor de cobre a nivel mundial. Obviamente partió en China el coronavirus, eso genera una gran debilidad. Y fíjese la gran caída que tuvo cuando partió toda la situación en China. La caída del cobre fue impresionante, desde los 2,88 dólares la libra aproximadamente hasta los 2,48. Cayó 40 centavos, muy fuerte caída para lo que es el precio del cobre y posteriormente siguió con volatilidad y ya de nuevo está mostrando una mayor debilidad. Está muy ligado al ciclo económico, es muy similar al petróleo en ese fundamento, por parte obviamente de la demanda. Por parte de la oferta son muy distintos ambos activos, pero por parte de la demanda están muy ligados ambos al ciclo económico. Por lo tanto, si es que hay una mayor expansión del coronavirus y esto implica de que la economía va a ser cada vez mucho más lenta, el precio del cobre se podría seguir debilitando y de hecho podríamos ir a buscar niveles no vistos en bastante tiempo. Primero, tiene un piso de los 2,45, que fue lo que alcanzó en la última caída, 2,44, 2,45, que fue una zona de soporte bastante estable también durante el año 2016. Pero para buscar siguientes niveles de piso, podríamos ya buscar algunos niveles del 2015 también bueno, el 2015 en general, que está en torno a los 2,40 y ya después incluso, ¿por qué no ir a buscar los 2 dólares con 30 centavos la libra si es que la situación sigue generando incertidumbre a nivel global sobre una mayor expansión del coronavirus? Así que no hay muy buenas expectativas por parte del cobre, especialmente porque ya se han conocido datos de China que han decepcionado bastante. Las exportaciones de China tuvieron un fuerte declive mayor al 15% durante los meses de enero y febrero en comparación a los mismos meses del año anterior. Por lo tanto, obviamente los datos podrían seguir decepcionando y si siguen decepcionando, hay menor demanda de cobre. China es el principal consumidor. Y si hay menor demanda de cobre, el precio deberá seguir cayendo. Y si es que el cobre cae, el dólar frente al peso chileno sube. Se ha visto un fuerte impulso en este par de divisas, alcanzó al comenzar la semana máximos históricos en los 845 pesos, sobre los 845 pesos, y obviamente se podría mantener un mayor impulso. ¿Y por qué? Este impulso del dólar frente al peso chileno se da principalmente por la caída del cobre. Chile, dentro de su matriz exportadora, cerca del 50% es por cobre o derivados de cobre. Implica eso, que si el precio del cobre cae, la expectativa de que van a entrar menos dólares a Chile, obviamente que se incrementan esta expectativa, de que cada vez van a entrar menos dólares por concepto de cobre. Si van a ingresar menos dólares, se genera una escasez de dólares. Y si hay una escasez o un exceso de demanda, lo que va a implicar es que el precio va a subir o va a seguir subiendo. Deberá seguir subiendo por fundamentos, el precio del cobre podría seguir cayendo con una mayor expansión del coronavirus y también mucha atención porque la situación social que vive Chile es que vemos un incremento en la violencia, en las manifestaciones, como ya se ha visto durante la jornada de hoy, por ejemplo, podríamos ver un dólar en niveles mucho más elevados. ¿Cuál es el único pero? Es que primero el Banco Central de Chile ya tuvo una primera intervención verbal. Dijo, estamos monitoreando la situación a nivel global, estamos monitoreando lo del coronavirus, así o sea, básicamente quédense todos tranquilos, estamos viendo todo esto y tenemos todas las herramientas para actuar. No fue una intervención en términos de que hizo un cambio en la tasa, de que inyectó o sacó dólares o no, nada de eso. Lo que hizo fue una intervención verbal, de dejar tranquilo al mercado. Funcionó poco, tuvo una caída durante la jornada de ayer hasta los 831, pero también bastante incentivado por el rebote de las bolsas a nivel global. Hoy día sigue subiendo el dólar frente al peso chileno y podría seguir subiendo. El tema es cuándo va a intervenir el Banco Central de Chile. Eso es imposible de poder saberlo, pero creo que ya sobre los 850
estaríamos en niveles bastante elevados en el corto plazo, pero obviamente no sé si le convenga mucho al Banco Central de Chile intervenir por una situación que esté pasando a nivel global y no algo que sea solamente local. La última intervención que tuvo el Banco Central de Chile fue precisamente en los máximos históricos anteriores, en esta zona marcada en la circunferencia verde. Ahí intervino, fueron los máximos históricos anteriores, pero ahí intervino porque la situación está enfocada en lo local más que en lo global. Hoy en día ese panorama es distinto, es mucho más lo global que lo local y es por eso que no sé si intervenga en el corto plazo y eso implicaría que el dólar frente al peso podría seguir subiendo en los próximos días. Eso con la presentación de lo que fue el lunes negro, de cómo se generó, qué fue lo que sucedió ese día, por qué sucedió, qué es lo que ha pasado en los últimos días y qué es lo que podría seguir pasando en las próximas jornadas. Dejo para que me hagan preguntas, espacio para que me hagan preguntas. Voy a leer también acá algunas preguntas que tengo. Primero, leí que si los países, en lugar de bajar las tasas, bajan los impuestos, el oro bajaría. ¿Cuál es tu opinión? Si es que bajan los impuestos, lo que están buscando es reactivar la economía. Y si busca reactivar la economía, obviamente, si es que se consigue, el oro en su momento va a bajar. ¿Cuál es el problema? El gran problema que existe es que una baja de impuestos puede generar un impulso en la economía por parte de los privados en el corto plazo, pero hay un gran problema de eso, que hay una recaudación fiscal cada vez menor. ¿Y cuál es el gran problema de los gobiernos hoy en día? Que tienen mucha deuda fiscal. Eso generaría un perjuicio bastante importante más a mediano y largo plazo. No sé si sea una intervención que en general quieran tomar con fuerza. Sí, desde Estados Unidos ya partieron con algunas rebajas de impuestos, pero no sé si sea algo que se va a hacer con fuerza porque la recaudación fiscal va a ser cada vez menor y eso genera claramente bastante complicaciones más para mediano y largo plazo. En ese sentido, creo que, sobre todo en Estados Unidos, tienen aún la ventaja que hay espacio para bajar la tasa de interés. Mientras tengan esa ventaja y que también ellos lo único que pueden hacer es prender la impresora de billetes para hacer un nuevo quantitative easing, creo que van a ser medidas que van a evaluar de forma mucho más duras, más que empezar una rebaja de impuestos de forma masiva. Eh, Muy buena pregunta, lo hice. Otra pregunta. Eh, Cuando el Banco Central intervino, ¿cuáles son los tiempos en los que se tarda en mover los precios? Ah, sí, por supuesto. De hecho, la última intervención fue al día siguiente. Ahí una cosa que hay que estar notando, hay que estar viendo bastante, en el caso del dólar contra el peso chileno. Si se dan cuenta, intervino, cerró el mercado ese día, intervino y al día siguiente, ese día cerró en 8.28 y al día siguiente abrió en 800 pesos, una caída de 28 pesos. O sea, la reacción es inmediata, subió durante el día, después volvió a caer y después siguió cayendo, tuvo una caída mucho más violenta, mucho más fuerte. Todo depende del nivel de la intervención. Si es que es una intervención muy fuerte en términos de la cantidad de dólares, obviamente ahí se podría generar una caída importante en el par de divisas. El problema, como les comentaba anteriormente, es que la vez pasada la intervención funcionó porque era por una situación local, una situación de Chile. ¿Cuál es el gran problema de hoy en día? Que la situación de Chile es importante, por supuesto, pero es más importante lo que está pasando en el mundo, los efectos del coronavirus en el precio del cobre, del coronavirus en las bolsas mundiales y del pánico que genera en todo el mundo. De hecho, están todos los bancos centrales bajando la tasa de interés, los principales. Si el Banco Central de Chile baja la tasa de interés, genera de que el dólar deberá seguir subiendo, porque el peso se hace más barato aún. Por lo tanto, está en una situación muy complicada. Hoy en día están en los zapatos del presidente del Banco Central y de sus asesores. Es muy complejo porque las medidas para reactivar la economía van a seguir haciendo subir al dólar. Por lo tanto, por una situación internacional. Y es por eso que está compleja la situación. Hoy en día está mucho más difícil que en octubre, pero en octubre, para que se haga una idea, tuvo una caída muy violenta al día siguiente, los días posteriores. Hoy en día no sé si sea lo adecuado actuar luego, porque utilizarían una bala que puede ser importante más adelante cuando ya pase la situación del coronavirus. Otra pregunta, bueno, muchas gracias también por las palabras que llegan.
Y parece que no hay más preguntas. Bueno, espero que eso sea algo bueno y no hayan quedado con dudas. De todas maneras, cualquier duda o consulta la pueden hacer llegar, por supuesto, a... Muchas gracias. La pueden hacer llegar a ejecutivo, analista, y los invitamos, por supuesto, a que pueden también hacerla llegar a la página hola@capitaria.com. Ahí pueden hacer llegar sus consultas. Los invito a seguir viendo los webinars, los seminarios online que estamos haciendo todas las semanas para seguir viendo y monitoreando el mercado, y también, por supuesto, todos los días en la mañana tenemos una charla en nuestra página de Facebook donde vemos las 5 claves del día y también donde vemos lo que podría estar sucediendo durante la sesión. Muchas gracias por estar ahí, espero que tengan una excelente tarde y nos encontramos en una nueva ocasión.